De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Hoy nos sumergimos en una realidad bastante sombría, una que está manchando el fútbol latinoamericano. Esa creciente y a veces muy violenta relación entre nuestro deporte y el crimen organizado. A ver, los recientes y trágicos eventos en Ecuador, con asesinatos de futbolistas, una infiltración bastante clara de mafias vinculadas a las apuestas, nos obligan a confrontar una pregunta fundamental, una que surge directo del material que analizamos. Estamos viendo cómo el crimen organizado y las apuestas ilegales están, destruyendo ya de forma irreversible la integridad y el futuro del fútbol profesional en nuestra región. Mi postura para empezar es que sí, que nos enfrentamos a una crisis sistémica que amenaza los cimientos mismos del juego. Y mi perspectiva, reconociendo por supuesto la extrema gravedad de lo que está pasando, es que si bien los desafíos son enormes, monumentales diría yo, y la violencia es inaceptable, existen mecanismos y también una resiliencia propia del fútbol que podrían quizás permitir confrontar y mitigar este problema. Tal vez sea, un poco prematuro hablar de un daño totalmente irreversible, aunque la urgencia de actuar es innegable, claro. Permíteme exponer por qué creo que esto va más allá de un problema manejable. Lo que estamos viendo, sobre todo en Ecuador, es como una metástasis, ¿sabes? Que ataca el corazón mismo del fútbol. No son incidentes aislados, son ejecuciones. En un lapso muy corto, 3 futbolistas profesionales ecuatorianos fueron asesinados: Jonathan González, el Speedy, Michael Valencia y Leandro Yepes. Las investigaciones y los testimonios, según nuestras fuentes, apuntan directamente a mafias de apuestas. A González, por ejemplo, antes de ser acribillado frente a su casa, le balearon el automóvil y amenazaron a su madre. El motivo aparente, su negativa a dejarse perder en un partido que ya estaba arreglado. Valencia y Yepes, ambos ligados al club Exapromocosta, fueron asesinados en un hotel. Esto ya no es solo amaño de partidos. Esto es la imposición del terror como un método de control. El miedo es un factor dominante. El presidente del Club 22 de Julio, donde jugaba González, ha tenido que operar desde la clandestinidad por seguridad. El exportero internacional chileno Nelson Tapia, que dirigía en Ecuador, se fue del país denunciando presiones intolerables. Figuras de talla mundial, como Ener Valencia, nuestro máximo goleador histórico, confiesan abiertamente su temor a regresar a jugar en Emelec, un club emblemático, recordando además el secuestro de su hermana en 2022. O sea, esto configura un clima de intimidación generalizada que paraliza y corrompe. Y no son solo percepciones, hay advertencias formales. Ya en 2023, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, alertó públicamente sobre el lavado de dinero, de carteles del narcotráfico en clubes de fútbol ecuatorianos. Expertos en seguridad como Fernando Carrión detallan cómo las apuestas deportivas ilegales con su escasa supervisión son un vehículo perfecto para blanquear capitales ilícitos. Voces respetadas del fútbol, como el exjugador Carlos Tenorio, claman por romper de raíz cualquier vínculo entre casas de apuestas y clubes. Si sumamos todo, violencia letal y selectiva, un miedo que silencia y expulsa, infiltración confirmada en los clubes por fuentes diplomáticas y expertos, la presencia operativa de carteles transnacionales de un poder enorme como Sinaloa, la 'ndrangheta italiana, la mafia albanesa, según reportes. Y todo esto alimentado por un negocio global de apuestas ilegales que la ONU estima en $1.7 billones anuales. Para mí el diagnóstico es claro: una corrupción sistémica, profunda y violenta, que amenaza con devorar al fútbol desde sus entrañas. Entiendo perfectamente la alarma y créeme, comparto la indignación ante la brutalidad de estos crímenes en Ecuador. La pérdida de vidas humanas es una tragedia incalificable y pone de relieve la gravedad extrema de la situación. Sin embargo, antes de concluir que la integridad del fútbol está irreversiblemente socavada, creo que es necesario ponderar otros factores y ampliar un poco la perspectiva. Primero,
Aunque Ecuador vive un momento crítico, el problema de fondo, la manipulación de partidos, la influencia del crimen organizado en el deporte, no es, lamentablemente, exclusivo de Latinoamérica. Es un fenómeno global. La misma estimación de la ONU sobre el volumen de apuestas ilícitas se enmarca en un contexto mundial. Recordemos casos como el reportado en India, donde se llegó a inventar una liga entera de cricket solo para estafar apostadores en Rusia. O sea, la escala y la modalidad varían, pero la vulnerabilidad del deporte a estas prácticas es universal. Segundo, a pesar del panorama desolador, existen indicios de respuesta. Quizás iniciales, quizás insuficientes por ahora, pero existen. Las fuentes indican que hay investigaciones policiales en curso sobre los asesinatos de González, Valencia y Yepes. La propia Liga Profesional Ecuatoriana, según se informa, detectó evidencia de amaño en al menos 5 partidos de la segunda división este año, incluyendo el caso específico del Club Chacaritas, al que le ofrecieron $20,000 para perder un encuentro. Reconocer e identificar el problema internamente es un primer paso fundamental. Además, se menciona la reciente extradición a Estados Unidos de Adolfo Fito Macías, un conocido líder criminal presuntamente vinculado al club Exapromo Costa. Aunque los procesos judiciales son largos y complejos, esto demuestra que la acción estatal contra figuras clave del crimen organizado, incluso aquellas con presuntos nexos deportivos, es factible. Tercero, hay causas estructurales que, si bien son difíciles de abordar, no son insuperables. Los expertos citados coinciden en que los equipos de divisiones inferiores son especialmente vulnerables por los bajos salarios de los jugadores. Mejorar las condiciones laborales, la estabilidad contractual, la supervisión financiera en esas categorías es una medida concreta que puede reducir la exposición de los futbolistas a la cooptación por parte de las mafias. Y finalmente, no olvidemos la resiliencia intrínseca del fútbol, que manteniendo su poder de convocatoria. La sorprendente clasificación de Bolivia al repechaje para el Mundial, el destacado desempeño de figuras como Moisés Caicedo en la élite europea, o la aparición de jóvenes talentos como Kendry Páez marcando en Europa, son testimonios de que la esencia del juego, el talento y la pasión persisten. Por todo ello, aunque la situación es crítica y exige acciones contundentes e inmediatas, creo que el enfoque debe centrarse en fortalecer la gobernanza, la transparencia, la aplicación rigurosa de la ley y la cooperación internacional en lugar de declarar una derrota definitiva de la integridad del fútbol. Valoro ese contexto global que mencionas, pero insisto en que la escala y sobre todo la naturaleza de la amenaza en Ecuador y potencialmente en otras partes de la región con fuerte presencia del crimen organizado tienen características particulares que lo hacen cualitativamente distinto a otros casos de amaño. A ver, no estamos hablando únicamente de manipulación de resultados para obtener ganancias en apuestas. Hablamos de la infiltración directa de carteles del narcotráfico de talla mundial, Sinaloa, Drangheta, albaneses, que según los informes están usando el fútbol no solo para lavar dinero, sino como una plataforma para ejercer poder, control social y fundamentalmente para imponer su voluntad a través de la violencia más extrema. Los asesinatos, las amenazas a punta de pistola a jugadores como se vio en ese video escalofriante de 2024, son herramientas de control, no simples efectos colaterales. Se estima que solo el narcotráfico mueve alrededor de $30,000 millones anuales en Ecuador. Una masa de dinero ilegal de esa magnitud, buscando desesperadamente vías para legitimarse, inevitablemente penetra y corrompe estructuras sociales y económicas vulnerables. Y el fútbol, especialmente en sus divisiones inferiores con menor escrutinio y presupuestos precarios, pues es un objetivo ideal. Esta infiltración sistémica, alimentada por un poder económico y criminal descomunal y que utiliza la violencia letal como método, me parece que sí representa un nivel de amenaza existencial que quizás no se vea con la misma intensidad en otros contextos de amaño de partidos. No es solo corrupción, es la captura de segmentos del deporte por parte de estructuras mafiosas transnacionales. Entiendo tu punto sobre la especificidad de la violencia ligada a los carteles en Ecuador. Y es innegable que eso añade una dimensión aterradora. Esa brutalidad está directamente conectada con la crisis de seguridad más amplia que atraviesa el país, al haberse convertido en un nodo logístico clave para el narcotráfico internacional.
Los carteles son sin duda un actor central en esta tragedia. Sin embargo, no corremos el riesgo de que, al enfocarnos exclusivamente en la figura del cartel, perdamos de vista las vulnerabilidades intrínsecas del propio ecosistema del fútbol que estos grupos explotan. A ver, los mecanismos subyacentes que utilizan la falta de transparencia financiera en los clubes, los bajos salarios y la precariedad laboral de los jugadores en ciertas categorías, la debilidad de los controles sobre las apuestas, la posible corrupción interna, son problemas de gobernanza deportiva. Y las soluciones para esos problemas, aunque deban adaptarse a cada contexto, requieren medidas que son, en esencia, aplicables globalmente. Controles financieros más estrictos y transparentes, mecanismos efectivos de protección para jugadores que denuncien presiones o intentos de soborno, regulación más severa del mercado de apuestas, auditorías independientes, etc. Si solo señalamos al monstruo externo del cartel sin abordar las debilidades internas del fútbol que le abren la puerta, podríamos estar tratando solo los síntomas y no la enfermedad de fondo, ¿no crees? ¿La presencia de los carteles agrava y brutaliza el problema? Claro que sí, pero quizás no sea la única causa raíz de la vulnerabilidad. Pero esas soluciones de gobernanza, de transparencia, de protección, suenan muy bien en el papel, pero ¿qué tan viables son en la práctica cuando el miedo es tan tangible y paralizante? Lo mencionamos antes, un presidente de club operando en la clandestinidad, un técnico internacional como Nelson Tapia, que prefiere irse del país, una estrella mundial como Ener Valencia, que duda en volver a su propio club por la seguridad de su familia, recordando un secuestro previo, y el testimonio visual de jugadores amenazados con armas de fuego. Los propios expertos citados en el material señalan lo extremadamente difícil que es para un futbolista, una vez cooptado o amenazado, a menudo aprovechando su vulnerabilidad económica por bajos salarios, salir del control de estas redes criminales. ¿Cómo implementas auditorías transparentes o programas de protección a denunciantes cuando la respuesta puede ser una bala? Y es que existen, son totalmente insuficientes, meramente reactivas, y no logran generar un entorno seguro para que esas buenas prácticas de gobernanza puedan siquiera empezar a implementarse efectivamente. El miedo simplemente anula la posibilidad de reforma desde dentro. Cierto. Reconozco que el miedo es un obstáculo enorme, y no pretendo minimizarlo en absoluto. Es quizás el elemento más preocupante de toda esta situación. Sin embargo, consideremos también que la visibilización del problema es un paso crucial, aunque sea doloroso. El hecho de que la propia Liga Ecuatoriana admita la existencia de amaños en su informe, que un embajador de una potencia extranjera lance una advertencia pública sobre lavado de dinero, que figuras respetadas como Carlos Tenorio hagan llamados explícitos a la acción, todo esto, al menos, saca el problema de las sombras y lo pone en la agenda pública, en la agenda mediática. Ya no se puede pretender que no existe. Son señales quizás tenues de que hay actores dispuestos a nombrar el problema. La extradición de un líder criminal como Fito Macías, más allá de su complejidad y resultado final, también envía una señal, aunque sea simbólica por ahora, de que la impunidad no es absoluta y que la acción estatal con apoyo internacional, que es imprescindible al tratarse de crimen transnacional, es posible. Las investigaciones policiales sobre los asesinatos, aunque lentas, están oficialmente en curso. ¿Es suficiente? Claramente no, todavía. ¿Implica que la causa está perdida? Yo creo que no necesariamente. Requiere una voluntad política férrea, sostenida en el tiempo, y una inversión significativa en inteligencia, en protección de testigos, en cooperación judicial internacional. Es un desafío gigantesco, ¿eh? Sin duda, pero asumir de antemano la derrota frente al miedo sería, entregarle la victoria al crimen organizado. La clave está en si existirá la determinación para pasar de la denuncia y las acciones iniciales a una estrategia integral y sostenida. Entiendo la necesidad de no caer en el fatalismo, de verdad, pero mientras se debate sobre la voluntad política futura y la cooperación internacional a largo plazo, ¿qué sucede con la credibilidad del fútbol aquí y ahora? Si tenemos un informe oficial de la Liga reconociendo partidos arreglados en Segunda División, si conocemos el caso concreto de Chacaritas donde se ofreció dinero por dejarse ganar, si circula un video donde se amenaza a jugadores con armas para influir en resultados, y si a esto le sumamos la sospecha fundada de lavado de dinero en la estructura de algunos clubes, como advirtió el embajador Fitzpatrick, ¿cómo podemos, como aficionados, confiar en la legitimidad de las competiciones?
especialmente en esas divisiones inferiores donde la vulnerabilidad económica es un caldo de cultivo reconocido. Se configura un círculo vicioso. Bajos salarios llevan a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad facilita la cooptación por mafias. La cooptación lleva a partidos arreglados y violencia. Y todo ello erosiona fatalmente la integridad del juego. ¿No está ese daño ya profundamente arraigado, socavando la esencia misma de la competencia deportiva, que se basa en la incertidumbre del resultado y el esfuerzo honesto? ¿No hemos cruzado ya un umbral crítico? No niego que la integridad, especialmente en las divisiones más vulnerables, está bajo un ataque severo. Lo que describes en Ecuador es alarmante. Y sí, las fuentes también apuntan a presiones similares en contextos como la Serie B de Brasil, donde la competencia es feroz y la tentación del amaño puede ser alta. Es evidente que ahí, en las categorías de ascenso y en las ligas con menor visibilidad y recursos, deben concentrarse gran parte de los esfuerzos de control, de mejora de condiciones laborales, de supervisión financiera. Sin embargo, creo que debemos evitar una generalización apresurada a todo el espectro del fútbol latinoamericano. Esa fragilidad en la base coexiste con una notable vitalidad en otros niveles. La clasificación de Bolivia al repechaje mundialista, contra muchos pronósticos, es una gesta que ilusionó a todo un país. El rendimiento de Moisés Caicedo consolidándose en la Premier League o los primeros pasos de jóvenes talentos como Kendry Páez en Europa demuestran que la cantera de talento, la pasión y la capacidad del fútbol para generar orgullo y esperanza siguen vigentes. Estos éxitos deportivos ocurren simultáneamente a los graves problemas que discutimos. Además, el fútbol en la región enfrenta múltiples desafíos a la vez. El material menciona también, por ejemplo, la violencia entre barras bravas, como el incidente entre hinchas de la U de Chile e Independiente. ¿Significa eso que el fútbol está intrínsecamente acabado por la violencia? No. Significa que necesita desarrollar respuestas robustas y multifacéticas para cada uno de sus problemas. Seguridad en los estadios, integridad competitiva, lucha contra la infiltración criminal, racismo, etc. El enfoque, a mi juicio, debe ser quirúrgico. Proteger las áreas más expuestas, como las divisiones de ascenso, investigar a fondo las denuncias, aplicar sanciones ejemplares donde se comprueben ilícitos, pero sin declarar que toda la estructura está irremediablemente corrupta y perdida. La resiliencia, esa capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades, también es parte fundamental de la historia del fútbol latinoamericano. Bueno, para concluir mi posición, considero que la acumulación de evidencia, los asesinatos selectivos de futbolistas en Ecuador, el clima de miedo generalizado que afecta incluso a figuras de alto perfil, la confirmada infiltración de carteles transnacionales utilizando el fútbol para lavado de dinero y control violento, y la maquinaria global de apuestas ilegales que alimenta esta dinámica, configura un cuadro de extrema gravedad. Representa una amenaza existencial que está carcomiendo la integridad fundamental del fútbol en la región, y los síntomas indican una enfermedad sistémica, ¿no? No meros incidentes aislados. Por mi parte, reafirmo la seriedad crítica del problema y la necesidad imperiosa de respuestas contundentes y urgentes. La crisis es innegable y la violencia intolerable. No obstante, sostengo que existen caminos y herramientas para enfrentar este desafío. Mejorar drásticamente las condiciones de los futbolistas más vulnerables, fortalecer la gobernanza, la transparencia y los controles internos en clubes y federaciones, impulsar investigaciones policiales y judiciales serias con cooperación internacional y regular de manera efectiva el mercado de apuestas. La resiliencia que sigue mostrando el fútbol, su capacidad para generar talento y pasión, nos obliga a no caer en el fatalismo, sino a exigir y trabajar en la implementación de soluciones estructurales, por complejas y difíciles que éstas sean. Queda claro que el desafío que enfrenta el fútbol latinoamericano es de una magnitud y complejidad enormes. Esta conversación apenas rasca la superficie de un problema con raíces muy profundas y consecuencias potencialmente devastadoras. Exacto. Y precisamente por eso, es fundamental seguir analizando críticamente la información disponible, como la que hemos discutido hoy, para comprender la verdadera dimensión de esta amenaza y poder así buscar, exigir e implementar soluciones efectivas que protejan al deporte que tanto apasiona a nuestra región. Hay mucho más por investigar y por debatir.